El comandante Jake Morrison se secó el sudor de la frente mientras miraba la pantalla frente a él. La nave de investigación New Horizons llevaba 3 semanas viajando por el espacio buscando ruinas antiguas en planetas muertos. Jake nunca pensó que encontraría algo así. El planeta bajo ellos parecía como si un gigante lo hubiera martillado. Enormes cráteres cubrían la superficie, cada uno tan grande como para albergar una ciudad entera. Extraños trozos de metal sobresalían del suelo como dientes rotos. Lo que haya pasado aquí no es natural. Señor, necesita ver esto, llamó la doctora. Lisa Hammond desde el otro lado del puente. Era la experta del equipo en historia alienígena y civilizaciones antiguas. Sus manos temblaban mientras señalaba la pantalla de su computadora. Jake se acercó y miró los datos. Números y símbolos llenaban la pantalla, pero una cosa estaba clara. El daño en este planeta era muy antiguo, más antiguo que cualquier guerra que la galaxia hubiera visto en la memoria viva. ¿Cuántos años?, preguntó Jake. Al menos 400 años. Lisa dijo que tal vez más, pero eso no es lo extraño. Mire estas lecturas de energía. Abrió otra pantalla. Las líneas rojas mostraban donde se habían producido explosiones masivas. Había ocurrido, pero no eran explosiones normales. Los patrones de energía no se parecían a nada que Jake hubiera visto jamás. ¿Qué tipo de armas podían hacer esto?, preguntó Lisa. Lo miró con los ojos muy abiertos. No lo sé, pero quien las haya usado podría haber partido este planeta por la mitad si hubiera querido. El sistema de comunicación emitió un mensaje procedente de la Tierra. Jake abrió el canal y vio aparecer en pantalla el rostro del almirante Patricia Ross. Comandante Morrison, dijo. ¿Cuál es su situación? Encontramos algo, almirante. Un antiguo campo de batalla. Las armas que se usaban aquí eran increíblemente poderosas. El almirante Ross frunció el ceño. Envíame todos tus datos inmediatamente. Jake, guarda esto en secreto. La transmisión terminó. Jake miró a Lisa, que ya estaba trabajando en su computadora. Hay más. Dijo que encontré fragmentos de antiguos registros de combate enterrados en la corteza del planeta. Están en lenguaje humano. Jake sintió que se le helaba la sangre. Eso es imposible. Los humanos han sido expulsados de la guerra durante 300 años. Sé lo que dicen los registros. Lisa respondió, pero estos fragmentos son definitivamente humanos. Y hablan de armas que podrían destruir sistemas estelares enteros. 3 días después, el Nuevo Horizonte recibió visitantes. 2 naves alienígenas aparecieron sin previo aviso. Una pertenecía al Imperio Krex, una raza de seres altos parecidos a reptiles que controlaban gran parte del ejército de la galaxia. La otra nave era del colectivo Nacidos del Vacío, misteriosas criaturas que vivían en los espacios vacíos entre las estrellas. El embajador Zta de los Krex llegó a bordo del Nuevo Horizonte. Medía 2,4 metros, tenía escamas verdes y ojos amarillos que nunca parpadeaban. Detrás de él caminaba un representante del vacío. Ser de pura energía. Contenido en un traje metálico flotante. Comandante Morrison, dijo Zta con su voz profunda. Entendemos que han hecho descubrimientos en este mundo, solo ruinas antiguas. Jake respondió. Con cuidado, nada importante. El vacío habló con una voz como susurros en él. Viento. Sabemos lo que yace bajo la superficie de este planeta. Su especie ha olvidado, pero los nuestros recuerdan. Recuerda lo que Jake le preguntó a Seth. Kai y el vacío se miraron después de un largo momento. Zta volvió a hablar. Hace 300 años, se firmó el Tratado de Centauri Prime. Su especie acordó no volver a participar en la Guerra Galáctica. ¿Sabe por qué Jake negó con la cabeza? Todos los niños humanos aprendían sobre el tratado en la escuela, pero las razones siempre se mantenían vagas. Les decían que era por el bien de la paz galáctica porque el vacío susurró, su especie libró guerras de forma diferente al resto de nosotros. Donde nosotros veíamos conflictos, ustedes veían problemas que resolver y sus soluciones eran demasiado definitivas. ¿Qué significa eso?, preguntó Jake. Significa, dijo Setka, que cuando los humanos fueron a la guerra, toda la civilización dejó de existir, no solo fue derrotada, desapareció como si nunca hubiera existido. La DRA. Lisa adelantó las lecturas de energía de este planeta. Coinciden con los cálculos teóricos de las armas destructoras de planetas, no de la destrucción de planetas.
El planeta corregido de Voidorn. Al cambiar, tus ancestros no destruyeron este mundo, lo reconstruyeron después de hacerlo inhabitable accidentalmente. Durante un ejercicio de entrenamiento, Jake sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Acaso tus militares lo llamaron preparación para el combate de baja intensidad? Zta dijo, lo que ustedes consideraban práctica, el resto de la galaxia lo consideraba guerra apocalíptica. La reunión fue interrumpida por un mensaje urgente del Consejo Galáctico. En la pantalla principal apareció la imagen de una estación espacial en llamas. Extrañas naves con forma de insecto la rodeaban como abejas furiosas. El enjambre colmena ha roto la contención. El mensaje decía que habían destruido 3 sistemas estelares la semana pasada. Se solicita a todas las fuerzas militares que respondan de inmediato. Las escamas de Zta palidecieron. El enjambre, creíamos que estaban contenidos en su sector de origen. ¿Qué es el enjambre colmena? Jake preguntó, una raza de insectos que lo consumen todo, el Voidorn explicó, tratan a los planetas como comida y a las naves estelares como bocadillos. El Consejo los ha estado manteniendo atrapados en su propio espacio durante 50 años. Llegó otro mensaje, este mostraba una batalla masiva. Cientos de naves de guerra Krex dispararon sus armas contra una nube de naves insecto, pero por cada enemigo que destruían, 2 más. Parecía que la flota Krex estaba perdiendo estrepitosamente. Nuestras armas no son efectivas, admitió Zta. El enjambre se adapta demasiado rápido, aprende de cada ataque y se hace más fuerte. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros?, preguntó Jake. El vacío se volvió hacia él. El Consejo está desesperado. Están considerando levantar el Tratado de Centauri Prime. ¿Quieren que los humanos luchen?, preguntó Lisa conmocionada. Quieren que la humanidad haga lo que mejor sabe hacer, dijo Zta con gravedad, acabar con las guerras. Jake miró las imágenes de mundos en llamas en su pantalla y luego miró los datos del planeta de abajo, que mostraban los resultados de las armas humanas de siglos atrás. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó. El enjambre se está moviendo hacia el espacio humano, respondió el vacío. Quizás 2 meses antes de que lleguen a sus colonias. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió un canal con el almirante terrestre Ross. Soy el comandante Morrison. Necesitamos hablar todos ahora mismo. Al conectar la comunicación, Jake se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de recordar por qué se había prohibido a los humanos entrar en la guerra y se preguntó si eso sería algo bueno o terrible para todos los involucrados. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico nunca había visto algo así. Representantes de 100 mundos diferentes estaban sentados en el gran salón de Centauri Prime, hablando a la vez. El miedo llenó el aire como humo. La embajadora Ellen Carter estaba de pie en la mesa de la delegación humana observando el caos a su alrededor. Había sido la representante de la Tierra ante el Consejo durante 10 años, pero nunca había visto a los líderes alienígenas tan asustados. En la pantalla gigante al frente del salón, imágenes terribles se reproducían una y otra vez. El enjambre colmena había destruido otro sistema estelar durante la noche. 3.000 millones de personas habían muerto. Los insectos se lo habían comido todo, incluido el metal. Las estaciones espaciales ordenan, gritó el portavoz del Consejo, un alienígena alto y azul con 4 brazos, pero nadie escuchaba. Todos gritaban lo mismo. Sus flotas estaban perdiendo, sus armas eran inútiles, el enjambre venía a por ellos. El almirante Zeka del Imperio Crax se puso de pie. Sus escamas verdes eran más oscuras de lo habitual, lo que significaba que estaba enojado o asustado, tal vez ambas cosas. La 4ª flota ha desaparecido, anunció. El enjambre las destruyó en menos de 4 horas. La sala se llenó de jadeos. La 4ª flota de Craig era una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. Si el enjambre pudo destruirla tan fácilmente, ¿qué posibilidades tenía alguien más? ¿Cómo es posible?, preguntó un representante de los mundos de cristal. Sus naves son las más fuertes que tenemos. Los ojos amarillos de Zta parecían cansados. El enjambre no lucha como nosotros. No les importan las tácticas ni la estrategia. Simplemente invaden nuestras naves y las destrozan con sus garras desnudas. Nuestras armas los lastiman, pero se curan demasiado rápido y aprenden de cada batalla. Ellen escuchó atentamente. Ella había. Leí los informes de las batallas recientes. El enjambre era como una enfermedad que se propagaba por el espacio, consumiendo todo a su paso. La guerra tradicional no funcionaba contra ellos.
Un representante del vacío flotó hacia adelante con su traje metálico. La situación es peor de lo que imaginan, susurró con su extraña voz. La reina del enjambre ha despertado. No se ha movido de su mundo natal en 50 años. Ahora viaja con la flota principal. ¿Qué significa eso?, preguntó alguien desde el fondo de la sala. Significa que el enjambre ya no solo ataca, respondió el vacío. Se están preparando para una guerra total. Quieren consumir toda la galaxia. La sala se quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Si la reina del enjambre se movía, entonces no eran solo unas pocas incursiones, era una invasión que no se detendría hasta que todo estuviera destruido. El dispositivo de comunicación de Ellen emitió un suave zumbido, un mensaje de la Tierra. Lo leyó rápidamente y sintió que su corazón se aceleraba. El mensaje era del propio presidente Kevin Murphy. El portavoz del Consejo volvió a llamar al orden. Debemos discutir nuestras opciones. Las fuerzas militares se combinarán en una sola flota. Nos opondremos a los mundos barrera. Eso no funcionará, dijo el almirante Zka. Ya lo intentamos, el enjambre simplemente rompe nuestras líneas y sigue adelante. Necesitamos algo diferente. ¿Qué sugiere?, preguntó el portavoz. Zka miró alrededor de la sala. Sus ojos se posaron en Ellen. Necesitamos levantar el tratado de Centuri Prime. La sala estalló en ruido. Algunos representantes gritaron furiosos. Otros parecían aterrorizados. Algunos simplemente miraron a Ellen como si de repente le hubieran crecido garras y colmillos. Eso es imposible, gritó el representante de los mundos pacíficos. A los humanos se les prohibió la guerra por una buena razón. ¿Qué razón?, preguntó Ellen con calma. Se levantó y caminó hacia el centro de la sala. He estudiado el tratado durante años. Los registros oficiales solo dicen que era para la paz galáctica, pero nadie explica por qué. Un anciano de Craig se detuvo lentamente. Era un anciano de escamas plateadas y ojos nublados. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero todos lo oyeron. Yo estaba allí, dijo. Era joven cuando se firmó el tratado. Recuerdo las guerras humanas. Ellen sintió las miradas de todos sobre ella. Dinos qué recuerdas. El viejo Krex la miró con algo que podría haber sido. Lástima que tu gente no luchara en guerras como el resto de nosotros. Luchamos por territorio, por recursos, por honor. Luchaste para resolver problemas. ¿Qué hay de malo en eso? Ellen no preguntó nada. El anciano respondió, pero tus soluciones eran permanentes cuando los humanos iban a la guerra. Sus enemigos no solo perdían, sino que dejaban de existir, no solo sus ejércitos, no solo sus gobiernos, todo, sus mundos, su historia, hasta su misma memoria se borraba. Ellen sintió frío. Eso no es cierto. Los humanos creen en la misericordia y la justicia. Sí, dijo el anciano. Lamentablemente, ese era el problema. Eras tan misericordioso que intentabas terminar las guerras lo más rápido posible y eras tan justo, que te asegurabas de que tus enemigos nunca más pudieran lastimar a nadie. La sala estaba completamente en silencio. Ahora, Ellen miró a su alrededor y vio miedo en todos los rostros. No miedo al enjambre, su miedo a lo que los humanos podrían hacer si se les permitiera luchar de nuevo. El enjambre de la colmena es diferente. Dijo que no son una civilización, son una plaga. Destruyen todo lo que tocan. ¿Y qué harán los humanos para detenerlos?, preguntó el vacío. Ellen abrió la boca para responder, pero se detuvo. Se dio cuenta de que no sabía que nadie en la Tierra hablaba de las viejas guerras, los registros militares de antes de que el tratado fuera clasificado. No tenía ni idea de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. Su dispositivo de comunicación volvió a sonar. Otro mensaje de la Tierra. Este era de la general Patricia Ross, jefa de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Ellen lo leyó rápidamente y sintió que sus manos temblaban. El mensaje era simple: colonias humanas bajo ataque. 30 millones de muertos. Se solicita autorización para medidas defensivas. Ellen levantó la vista hacia el Consejo. El enjambre ha llegado al espacio humano. Están atacando nuestras colonias. El salón estalló en pánico de nuevo. Si el enjambre estaba atacando mundos humanos, entonces se movían más rápido de lo que nadie creía posible. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a los mundos centrales?, preguntó la oradora, Ellen. Revisó su panel de datos. Quizás 3 semanas, quizás menos. El almirante ZTHK se levantó de nuevo. Ya no tenemos opción.
El Consejo Galáctico debe votar para suspender el Tratado de Centuri Prime. Necesitamos la ayuda de la humanidad. ¿Y si no nos gusta lo que hacen?, preguntó alguien. El anciano de Craig rió, pero no era una risa alegre. Entonces, lo lamentaremos mucho, pero estaremos vivos para lamentarlo. Si el enjambre gana, ninguno de nosotros será nada. Ellen miró alrededor del pasillo una vez más. Vio el miedo en sus rostros, pero también vio algo más: esperanza desesperada, aterrorizada, esperanza de que tal vez los humanos pudieran salvarlos a todos. Enviaré un mensaje a la Tierra, dijo, pero quiero que todos aquí entiendan algo. Si levantan el tratado, no solo están pidiendo nuestra ayuda, sino que nos están pidiendo que nos convirtamos en lo que solíamos ser. ¿Qué eran? El vacío susurró. Ellen pensó en las viejas historias que su abuelo le había contado. Historias que nunca antes habían tenido sentido. Historias sobre naves humanas que podían oscurecer las estrellas y armas humanas que podían reescribir las leyes de la física. Éramos la especie que otras especies tenían pesadillas. Dijo en voz baja: si levantas ese tratado, volveremos a serlo. La votación fue más reñida de lo que nadie esperaba. 47 especies votaron a favor de levantar el tratado, 32 votaron en contra y 21 se abstuvieron, pero fue suficiente por primera vez en 300 años. A los humanos se les permitió ir a la guerra. El capitán Ryan Blake estaba desayunando cuando llegó el mensaje. Había estado al mando de la nave de investigación Deep Explorer durante 5 años, cartografiando sistemas estelares distantes y catalogando plantas alienígenas. Era un trabajo silencioso y le gustaba así. El mensaje era breve. Autorización. Código 77 Alpha. Regresa a la Tierra inmediatamente. Trae tu nave. Ryan miró fijamente la pantalla. Código 77 Alpha era algo que había aprendido en la escuela militar, pero nunca esperó verlo. Significaba movilización total, significaba guerra. Llamó a su tripulación al puente. Había 23 personas en el Deep Explorer, todos científicos e investigadores. Parecían confundidos cuando Ryan les dijo que se iban a casa. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó la doctora. Amanda Foster, su oficial científica. Estamos en medio de una investigación importante. Ryan aún no podía decirles la verdad. Los códigos de autorización seguían siendo clasificados. Nuevas órdenes de la Tierra. Eso es todo lo que puedo decir. El viaje de regreso a la Tierra duró 4 días. Durante ese tiempo, Ryan recibió más mensajes, cada uno lo ponía más nervioso. La flota humana estaba siendo retirada de toda la galaxia. A todas las naves, por pequeñas o pacíficas que fueran, se les ordenó regresar a casa al llegar a la Tierra. Ryan no podía creer lo que veía. El planeta estaba rodeado de naves. Miles de ellas, pero no eran las naves de investigación ni los cargueros. Recordaba que estas naves parecían diferentes, más grandes y peligrosas. Ryan atracó en la estación Luna y fue recibido de inmediato por la almirante Patricia Ross. Era pequeña. Mujer de cabello gris y mirada penetrante. Ryan nunca la había conocido, pero todos los humanos en el espacio sabían quién era. Capitán Blake, dijo, su nave es necesaria. ¿Para lo que, almirante? Para lo que siempre estuvo destinada, respondió. Sígueme. Tomaron una lanzadera al otro lado de la Luna. La estación a secciones que Ryan nunca había visto antes. Los pasillos aquí eran más anchos y las paredes más gruesas. El personal militar caminaba con determinación por pasillos que olían a metal y a maquinaria. El almirante Ross lo condujo a un enorme hangar. Dentro, Ryan vio su nave, pero ya no era suya. El explorador de las profundidades se había transformado. Donde antes había equipo científico, ahora había sistemas de armas. El casco estaba cubierto de blindaje. Los nuevos motores brillaban con fuego azul. La nave era el doble de larga que ayer y parecía capaz de luchar contra 100 naves enemigas a la vez. Ryan susurró, tu nave siempre fue una nave de guerra. El almirante Ross explicó, solo escondimos las armas. Cada nave humana construida en los últimos 3 siglos ha tenido un doble propósito, explorador de día y destructor de noche. Ryan caminó alrededor de su nave transformada, tocando la nueva armadura con manos temblorosas. ¿Por qué nadie nos lo dijo? Esperábamos no tener que decírselo nunca. El almirante respondió, el tratado debía durar para siempre. Se suponía que éramos exploradores y comerciantes pacíficos, pero siempre supimos que este día podría llegar. Otros capitanes se estaban reuniendo en el hangar.
Ryan reconoció a algunos de la Academia de Oficiales, la capitana María Santos, del transportador de carga, el comerciante Pacífico, el capitán Tony Miller, del transporte de colonias, el Nuevo Horizonte, la capitana Susan Wright, del buque minero Rockcruiser. Todas sus naves también habían cambiado. ¿Cuántas naves tenemos?, preguntó el capitán Santos. 12.000 naves de combate, respondió el almirante Ross, más naves de apoyo, naves de suministro y bases móviles, la flota más grande que la humanidad haya reunido jamás. 12.000. El capitán Wright parecía sorprendido. Pero solo hay unos pocos cientos de naves humanas en el espacio que usted conocía. El almirante corrigió: hemos estado construyendo y ocultando naves durante 3 siglos, por si acaso Ryan se mareaba. ¿Dónde estaban? Se escondían por todas partes dentro de asteroides, en las nubes de gas de Júpiter, en el lado oscuro de lunas muertas. Algunas estaban camufladas como estaciones espaciales, otras estaban enterradas bajo tierra en planetas remotos. El almirante Ross activó una pantalla que mostraba la galaxia con puntos rojos que marcaban las posiciones del enjambre y puntos azules que mostraban las fuerzas humanas. Los puntos rojos se propagaban como una enfermedad. Los puntos azules se movían para interceptarlos. El enjambre ha destruido 18 sistemas estelares. Ella dijo: se están moviendo hacia los mundos centrales a su velocidad actual. Llegarán a Century Prime en 2 semanas. ¿Cuáles son nuestras órdenes?, preguntó el capitán Miller. El almirante Ross dijo: deténganlos. El capitán Santos levantó la mano. La mayoría de nosotros nunca hemos librado una batalla real. Nuestras tripulaciones son científicos e ingenieros, no soldados. Las tripulaciones de Yuri son lo que necesitan ser. El almirante respondió: todo ser humano que ha trabajado en el espacio durante los últimos 50 años ha recibido entrenamiento militar, pero no sabía que lo era. Ryan pensó en su tripulación, el Dr. Foster, que siempre parecía saber exactamente cómo solucionar cualquier problema técnico, el ingeniero Jack Stevens, que podía reconstruir un motor mientras dormía, la navegante Lisa Hammond, que podía trazar rutas a través de las tormentas espaciales más peligrosas. Si todos hubieran sido entrenados como soldados sin saberlo, hay algo más. El almirante Ross continuó: algo que debes entender antes de entrar en batalla: las armas de tus naves no son como las de otras especies. ¿A qué te refieres? El capitán Wright pidió a otras especies que construyeran armas para destruir naves enemigas. Construimos armas para acabar con las guerras rápidamente, de forma permanente y completa. El almirante presionó otro botón. La pantalla mostró un disparo de prueba de hace 300 años. Una sola nave humana disparó un tiro a un asteroide. El asteroide no solo explotó, dejó de existir. El espacio donde había estado estaba vacío, como si el asteroide nunca hubiera estado allí. Esa era nuestra arma más pequeña, dijo el almirante Ross en voz baja. Disparó a la mínima potencia. El hangar quedó en silencio. Ryan miró la pantalla y sintió miedo en el estómago. No miedo al enemigo, miedo a lo que su propia gente era capaz de hacer. La galaxia nos prohibió la guerra porque éramos demasiado buenos en ella. El almirante continuó: cuando los humanos luchan, no solo ganamos batallas, sino que resolvemos el problema que causó la guerra en primer lugar. A veces eso significa que el problema deja de existir. El capitán Santos habló primero. ¿Qué hay de la misericordia? ¿Qué hay de las reglas de la guerra? El enjambre no sigue las reglas. El almirante Ross respondió: se comen todo lo que encuentran. Convierten los planetas en rocas vacías y a las personas en proteínas. No se puede negociar con ellos. No hay rendición. Lo aceptarán. No son una civilización, son una plaga. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Ryan. El almirante Ross los miró a cada uno por turno. Recordamos a la galaxia porque nos tenían miedo y nos recordamos a nosotros mismos porque elegimos ser mejores de lo que éramos. Una alarma comenzó a sonar por toda la estación. Una voz por el intercomunicador anunció: todas las naves, prepárense para la salida inmediata. Se detectaron fuerzas de enjambre entrando al sector beta. Colonias humanas bajo ataque. El almirante Ross asintió a los capitanes. Esto es todo. 300 años de paz terminaron. La galaxia está a punto de recordar cómo es la guerra humana. Ryan saludó y se dirigió hacia su nave. Su terrible y hermosa nave transformada, que probablemente podría destruir planetas si se lo pidiera. Mientras subía por la rampa, se preguntó si la galaxia agradecería a la humanidad por salvarlos o los odiaría por la forma en que lo hicieron.
El almirante Ross habló una última vez. Recuerden, capitanes, que no solo luchamos por la humanidad, luchamos por todos. No dejen que lo olviden y no se olviden por qué dejamos de luchar en primer lugar. Las puertas del hangar se abrieron y 12.000 naves de guerra humanas se lanzaron al espacio, dirigiéndose hacia un enemigo que nunca se había enfrentado a nada parecido. La primera batalla tuvo lugar en el sistema Kepler. 3 días después del despegue de la flota humana, el coronel Tony Miller lideró una pequeña fuerza de ataque de 20 naves contra un grupo de exploración enjambre. Los alienígenas esperaban una presa fácil, como todas las demás especies. Habían luchado, se equivocaron. El coronel Miller observó las naves enemigas. En su pantalla había 50, cada una del tamaño de una pequeña ciudad. El enjambre parecía un insecto gigante con alas metálicas y brillantes ojos rojos. Se movían en perfecta formación, comunicándose a través de una especie de mente colmena. «Señor, intentan rodearnos», informó la teniente Sarah Johnson, de la estación de armas. «Déjenlos». Miller respondió con calma. «Apunten a su nave de mando». Preparen el disruptor neuronal. Disruptor neuronal listo. El señor Miller había leído sobre estas armas en los archivos clasificados. Fueron diseñadas específicamente para combatir especies con mente colmena. En lugar de destruir las naves enemigas, usaron la conexión mental del alienígena contra ellos. Dispararon un rayo de energía invisible desde la nave de Miller hacia la nave de mando del enjambre. Parecía que nada había pasado. Las naves enemigas seguían volando en formación. Sus armas se preparaban para atacar. Entonces algo salió mal con el enjambre. La formación perfecta se desintegró. Las naves comenzaron a girar sin control. Algunas chocaron entre sí. Otras simplemente dejaron de moverse por completo. ¿Qué les está pasando?, preguntó el teniente Johnson. Miller sonrió con tristeza. El disruptor neuronal convenció a su mente colmena de que eran comida. Ahora intentan comerse entre sí. En cuestión de minutos, toda la fuerza del enjambre se autodestruyó. Los alienígenas apuntaron sus armas contra sus naves, pensando que atacaban a los enemigos. Cuando todo terminó, no quedó nada más que restos de metal flotantes. «Recojan los escombros», ordenó Miller. «El comando quiere estudiar su tecnología». La batalla duró 17 minutos. 20 naves humanas derrotaron a 50 naves del enjambre sin disparar un solo arma tradicional. La noticia se extendió rápidamente por la flota humana y luego a la galaxia. La capitana Susan Wright lideraba otro grupo de batalla cerca del sistema Vega cuando recibió el informe. Su misión era diferente. Una enorme flota del enjambre se dirigía hacia las colonias civiles. Había demasiadas naves enemigas para combatirlas directamente. Wright observó el campo de asteroides entre sus naves y el enemigo. La mayoría de los comandantes lo verían como un obstáculo. Ella lo vio como munición. «Comiencen la manipulación gravitacional», ordenó a su tripulación. «Quiero que esos asteroides se muevan». Su nave, la antigua nave minera Rock Crashe, estaba equipada con potentes generadores de gravedad, originalmente diseñados para mover rocas espaciales. Para la minería, ahora podían usarse para algo mucho más letal. Los asteroides comenzaron a moverse lentamente al principio, luego cada vez más rápido. Los navegantes de Wright calculaban trayectorias mientras sus ingenieros afinaban los campos gravitatorios. Pronto, miles de rocas espaciales volaban por el vacío como balas de un cañón masivo. La flota del enjambre nunca lo vio venir. Parecía que los asteroides simplemente flotaban en el espacio como de costumbre. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. El bombardeo de asteroides duró 3 horas. Cada roca impactó con la fuerza de un arma nuclear. Las naves del enjambre intentaron esquivarlos, pero había demasiados asteroides que venían de demasiadas direcciones. Al terminar, una flota enemiga entera había sido destruida por rocas voladoras. Manipulación gravitacional. Informe completo. Official científico de Wright. Flota enemiga eliminó a todos los supervivientes. Wright preguntó: «Ninguno, señor». «El campo de asteroides ahora es un campo de escombros». Wright asintió. Bien. Enviar un mensaje a las colonias civiles estaban a salvo, pero la mayor sorpresa vino del almirante Jack Stevens, a quien se le había dado el mando de la flota de batalla humana principal. Se enfrentaba a la fuerza de enjambre más grande que nadie había visto jamás, más de 3000 naves enemigas, incluidas algunas del tamaño de lunas pequeñas. Steven estaba de pie en el puente de su nave insignia,
el Earthbreaker. La nave era enorme, construida en secreto durante el último siglo dentro de un asteroide hueco, estaba diseñada para ser el nosotros definitivo de la humanidad. Sobre algo que podría combatir flotas enteras solo, señor. Flota enemiga acercándose, informó su oficial táctico. Nos superan en número 50-1. No importa. Stevens respondió, preparen el arma de cascada dimensional. La tripulación intercambió miradas nerviosas. La cascada dimensional era teórica hasta hace unos días. Nadie sabía si funcionaría, pero las simulaciones por computadora habían sido prometedoras. Señor, ¿está seguro de esto?, preguntó la comandante Lisa Parker, su segunda al mando. Si calculamos mal, podríamos abrir un agujero en el espacio. El enjambre quiere consumirlo todo, dijo Steven. Es hora de mostrarles lo que realmente significa el consumo. El arma cargó lentamente, las lecturas de energía subían cada vez más. El rompetierras comenzó a vibrar mientras la energía fluía a través de sistemas que nunca se habían probado en combate real. El objetivo estaba fijado en la nave insignia enemiga. El oficial de armas informó, dispara. El arma de cascada dimensional disparó un rayo de energía pura hacia la flota del enjambre. Pero no era energía ordinaria, era algo que existía en múltiples dimensiones. Cuando el rayo impactó a la nave insignia enemiga, ocurrió algo increíble. La nave no explotó, se plegó sobre sí misma, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Pero el efecto no se detuvo ahí. La cascada dimensional se extendió de nave en nave a través de la conexión de la mente colmena del enjambre. Una a una, las naves enemigas comenzaron a plegarse sobre sí mismas en cuestión de minutos. Toda la flota del enjambre se había comprimido en un solo punto de luz y luego desapareció por completo. Flota enemiga eliminada, informó el oficial táctico con voz temblorosa. No quedan rastros. Stevens asintió con calma. Envía un mensaje al almirante Ross. Fase 1 completa. Pasando a la fase 2. La noticia de las victorias humanas se difundió. La galaxia a la velocidad de la luz. El Consejo Galáctico observó con asombro cómo sus oficiales de comunicaciones informaban cosas imposibles. Naves humanas que podían volver a los enemigos contra sí mismos. Armas que usaban asteroides como balas. Dispositivos que podían hacer desaparecer flotas enteras. La embajadora Ellen Carter estaba en la sala del Consejo cuando llegaron los informes. Observó los rostros de los representantes alienígenas al enterarse de las nuevas armas de la humanidad. Miedo y asombro se mezclaban en sus expresiones. ¿Cómo es posible?, preguntó el almirante Setka de las Grietas. Estas armas superan todo lo que hemos visto jamás. Ellen se levantó lentamente. Les dijimos que los humanos fueron prohibidos en la guerra por una razón. Ahora ven esa razón, pero ¿cómo funcionan?, preguntó un representante del vacío. Algunas de estas armas parecen violar las leyes de la física. Tal vez sí. Ellen respondió, los humanos siempre han sido buenos para encontrar formas de eludir las reglas, incluso las leyes naturales. El anciano Craig, que había hablado antes, levantó su antigua cabeza. Esto es lo que recordaba. Por eso teníamos miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó alguien desde la parte trasera de la cámara. De una especie que no solo lucha guerras, dijo el anciano en voz baja, sino que redefine el significado de la guerra. Otras razas construyen armas más grandes. Los humanos construyen armas que disparan conceptos e ideas. Convierten las matemáticas en armas y la física en munición. En la pantalla principal llegaban nuevos informes. Las fuerzas humanas avanzaban en múltiples frentes. El enjambre, que parecía imparable hacía apenas unos días, estaba siendo repelido sistemáticamente. Pero lo más extraño era cómo luchaban los humanos. No solo destruían naves enemigas, sino que convertían campos de batalla enteros en algo completamente distinto. El espacio mismo se convertía en su arma. No solo ganaban. Observó al representante del vacío. Estaban reescribiendo las reglas del combate espacial. Ellen asintió. Eso es lo que hacen los humanos. No solo resolvemos problemas, los resolvemos de forma tan completa que no pueden volver a ocurrir. El almirante ZTHK miró las pantallas tácticas que mostraban las posiciones humanas. Se dirigen a los mundos de origen del enjambre. Si usan estas armas, entonces el enjambre dejará de ser un problema. Ellen terminó la frase para siempre. La cámara quedó en silencio mientras todos comprendían lo que eso significaba. La galaxia les había pedido a los humanos que detuvieran el enjambre,
pero nadie había preguntado qué pasaría con el enjambre cuando los humanos acabaran con ellos. ¿Queda algo? Preguntó el consejo. La portavoz, Ellen, miró en voz baja los informes del campo de batalla. Las naves humanas avanzaban como una marea inevitable, convirtiendo todo lo que tocaban en algo nuevo, extraño y definitivo. Lo habrá, dijo, pero no será igual a lo que había antes. El cúmulo de origen del enjambre era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Miles de millones de naves insecto pululaban alrededor de una docena de mundos muertos como nubes furiosas de metal y quitan. En el centro de todo estaba la reina del enjambre, una criatura tan enorme que tenía su propio campo de gravedad. El comandante Jake Morrison estaba de pie en el puente del rompetierras observando a las fuerzas enemigas en sus pantallas. La flota humana había viajado durante 2 semanas para llegar a este lugar. Ahora se enfrentan a la mayor concentración de formas de vida hostiles en la historia galáctica. Señor, el número de enemigos sigue aumentando, informó la teniente Sarah Johnson. Estamos listos. Más de 4.000 millones de naves individuales. ¿Y la reina?, preguntó Jake. Es del tamaño de la luna de la Tierra, respondió la comandante Lisa Parker. Su biofirma sugiere que ha estado viva durante miles de años. Jake asintió lentamente. La reina del enjambre no era solo la líder de su especie, era su madre, su dios y su hogar, todo en una enorme criatura. Si moría, todo el enjambre colapsaría. Señor, transmisión entrante del almirante Ross, anunció el oficial de comunicaciones. Amil Ross apareció en la pantalla principal detrás de ella. Jake pudo ver las luces de la Tierra a través de la ventana de su oficina. Comandante Morrison, dijo. El Consejo Galáctico está observando. Toda la galaxia está observando. ¿Está listo? Sí, almirante. Todas las naves están en posición. Recuerde a Jake. No solo estamos terminando una guerra hoy, estamos mostrando a la galaxia quiénes somos realmente. Haga que cuente. La transmisión terminó. Jake miró a su tripulación por el puente. Estas personas habían sido científicos y exploradores hacía solo unas semanas. Ahora estaban a punto de intentar algo que nunca se había hecho. Lo intenté antes de comenzar a cargar el protocolo de restauración, ordenó Jake. La tripulación intercambió miradas. El protocolo de restauración era el arma más secreta de la humanidad. Se había desarrollado en los laboratorios más profundos de la Tierra, oculto incluso para la mayoría de los líderes humanos. Solo unas pocas personas en la galaxia sabían de su existencia. Señor, ¿está seguro?, preguntó el comandante Parker. Una vez que lo activemos, no habrá vuelta atrás. Estoy seguro, respondió Jake. El enjambre ha consumido 18 sistemas estelares. Trillones de seres han muerto. Es hora de deshacer lo que han hecho. El rompedor de tierras comenzó a zumbar con una energía nunca antes vista. No era el arma de cascada dimensional ni el disruptor neuronal. Era algo que operaba en el nivel fundamental de la realidad misma. El protocolo de restauración se estaba cargando. El oficial de armas informó que los niveles de energía subían un 20%, un 40% y un 60%. En las pantallas, la flota del enjambre comenzó a moverse. Miles de millones de naves se volvieron hacia las fuerzas humanas como una avalancha de muerte viviente, pero era demasiado tarde. 100% anunció el oficial de armas. Protocolo de restauración listo. Jake respiró hondo. Apunta al enjambre. Fuego de la reina. El arma que disparó el rompedor de tierra no parecía energía ni materia, parecía pura matemática. Ecuaciones doradas visibles fluyeron por el espacio como luz viviente, envolviendo a la reina del enjambre en patrones demasiado complejos para la mente humana. Cuando las ecuaciones la tocaron, algo imposible sucedió. La reina del enjambre no murió. Cambió su enorme masa. Comenzó a encogerse y transformarse. Su armadura de criatura se convirtió en tierra. Su sangre ácida se convirtió en agua. Su odiosa conciencia se convirtió en la suave percepción de un planeta vivo. El efecto se extendió desde la reina hasta sus hijos. Nave a nave, la flota del enjambre comenzó a transformarse. Las armas se convirtieron en semillas. Las garras se convirtieron en raíces. El hambre se convirtió en la simple necesidad de las plantas de luz solar y lluvia. ¿Qué está pasando?, susurró el teniente Johnson. Jake observó las pantallas con asombro. Las estamos devolviendo a lo que eran antes de convertirse en el enjambre hace 1000 millones de años. Eran una especie pacífica que vivía en armonía con la naturaleza. Las estamos restaurando a ese estado.
La transformación se extendió cada vez más rápido. Miles de millones de naves del enjambre se convirtieron. Miles de millones de plantas con flores flotando por el espacio como semillas en un viento cósmico. Los mundos muertos que habían consumido comenzaron a florecer de nuevo a medida que la vida regresaba a lugares que habían sido estériles durante décadas. Señor, estamos recibiendo informes de toda la galaxia, llamó el oficial de comunicaciones. Los sistemas estelares que el enjambre destruyó están regresando. Los planetas se están reformando. Los mundos muertos están cobrando vida de nuevo. Jake asintió. Ese era el verdadero poder del protocolo de restauración. No solo detuvo al enemigo, sino que deshizo el daño que había causado, retrocediendo en el tiempo para sanar heridas que parecían permanentes en la Tierra. El presidente Kevin Murphy observó los informes que llegaban de toda la galaxia. El enjambre había desaparecido, pero no había sido destruido. Se habían transformado de nuevo en los pacíficos jardineros que habían sido antes de que el hambre y la rabia los convirtieran en monstruos. Señor presidente, dijo la doctora Amanda Foster, su asesora científica. La galaxia está llamando. Quieren saber cómo lo hicimos. El presidente Murphy miró las estrellas a través de la ventana de su oficina. Dígales la verdad. No destruimos a nuestro enemigo. Lo salvamos de lo que. En las cámaras del Consejo Galáctico reinaba un silencio absoluto. Representantes de 100 mundos miraban sus pantallas con incredulidad. La humanidad no solo había detenido el enjambre, sino que había convertido la mayor amenaza de la historia galáctica en el mayor regalo. La embajadora Ellen Carter se presentó ante la asamblea. El protocolo de restauración representa todo lo que la humanidad aprendió durante nuestros 3 siglos de aislamiento. Aprendimos que la mayor victoria no es destruir al enemigo, sino ayudarlo a recordar quiénes solían ser. Pero, ¿cómo?, preguntó el almirante Zeka. ¿Cómo se cambia la naturaleza fundamental de los seres vivos al comprender que nada es verdaderamente fundamental? Él. Len respondió, todo puede ser diferente, todo puede ser mejor. Eso es lo que los humanos descubrimos cuando aprendimos a luchar. No libramos una guerra contra las personas, libramos una guerra contra las cosas que convierten a las personas en monstruos. El anciano Grietas habló con su voz ancestral. Por eso te temíamos, no porque pudieras destruirnos, sino porque podías transformarnos en algo completamente distinto. Sí, dijo Ellen simplemente, pero elegimos convertir a los enemigos en amigos en lugar de convertirlos en nada. En la pantalla principal aparecieron nuevas imágenes. Los antiguos mundos del enjambre ahora estaban cubiertos de vastos jardines que se extendían de polo a polo. Los seres que una vez fueron insectos de guerra ahora cuidaban flores y árboles, sin recordar su tiempo como destructores. ¿Qué sucede ahora?, preguntó el portavoz del Consejo. Ahora volvemos a ser exploradores y científicos. Ellen respondió, la galaxia está a salvo, el enjambre ha sanado, nuestro trabajo está hecho y tus armas, preguntó el representante del vacío. La tecnología que puede remodelar la realidad. Ellen sonrió con tristeza. Encerrados de nuevo, ocultos hasta que se necesiten. Esperamos. Nunca lo serán. Almirante ZTHK se levantó lentamente. El Consejo tiene una gran deuda con la humanidad. Nos salvaron a todos. No, Ellen corrigió. Salvamos a todos. Incluso a nuestros enemigos. Esa es la diferencia entre la guerra humana y la de los demás. Luchamos para salvar a la gente, no para destruirlos. El comandante Jake Morrison seguía en el puente del rompedor de tierras cuando llegaron los informes finales. 18 sistemas estelares habían sido restaurados a la vida. Trillones de seres habían sido resucitados. Los mundos natales del enjambre eran ahora los planetas jardín más hermosos de la galaxia. Órdenes del Señor. El almirante Ross anunció que el oficial de comunicaciones debía regresar a todas las naves a su configuración original. La guerra ha terminado. Jake observó cómo su poderosa nave de guerra comenzaba a transformarse de nuevo. En la nave de investigación que había fingido ser. Armas retraídas. Placas de blindaje plegadas. El rompedor de tierras se convirtió de nuevo en el explorador profundo. El señor preguntó al comandante Parker, ¿cree que recordarán la galaxia? Es decir, ¿recordarán lo que podemos hacer? Jake miró las estrellas, donde las antiguas criaturas del enjambre ahora esparcían semillas de vida por el vacío. Recordarán, pero lo más importante, recordarán que elegimos sanar en lugar de dañar. Esa es la lección que queríamos enseñar a la flota humana dispersa que regresaba a sus pacíficos deberes como exploradores y comerciantes. Pero todos en la galaxia sabían la verdad,
Ahora la humanidad no era solo una especie más entre muchas, eran los guardianes que observaban desde las sombras, listos para dar un paso al frente cuando la oscuridad amenazara con consumir la luz. Y en la bóveda más profunda de la Tierra, armas terribles y maravillosas esperaban en silencio, esperando no ser necesarias nunca más, pero listos para salvar la galaxia de cualquier amenaza que pudiera surgir, porque eso era lo que hacían los humanos, se preparaban para lo peor mientras trabajaban por lo mejor. La galaxia estaba en paz y ahora todos sabían el verdadero precio de esa paz, el conocimiento de que en algún lugar entre las estrellas, la humanidad vigilaba con armas que podían rehacer la realidad misma, limitada solo por su propia elección de ser mejores de lo que podían.